Hola, bienvenidos a su podcast del Team Análisis Bíblico. Para nosotros es un gusto que estés conectado, escuchando o viendo este análisis que hacemos de algunas temáticas y pasajes de la Biblia, tratando de explicarlo lo mejor posible para que ayude tu vida, porque sabemos que la palabra de Dios es para vivirse. Y hoy dice Felipe que estamos, nuestro productor Felipe Jr., que está el Consejo Jedi. Está el sur y el centro aquí representado, el pastor de Oaxaca, Elías Betanzos. Bienvenido, Elías. Muchas gracias, Felipe. Y desde Quintana Roo, del bello puerto de Cancún, el pastor Sergio Anaya. Saludos, Felipe, un gusto estar con Elías, un gran amigo, y saludos a todos los que nos ven, nos oyen y listos para este análisis. Es complicado reunir estas personalidades del mundo cristiano en México. Y bueno, con la serie que hemos titulado Hechos para Adorar, enfocados en la adoración bíblica, incluyendo la adoración bíblica financiera. Parece que no es muy conocido o entendido que podemos adorar a Dios con nuestros bienes, ¿va? Ahí el Proverbio 3 dice en el verso 9: honra a Dios con tus bienes y con los primeros frutos de tu producción, o lo primero que produces. Se puede honrar a Dios con los bienes, y ese es un factor elemental en el mundo empresarial. No hay una educación verdadera sobre esta verdad tan tremenda, ¿verdad? La de que si no hay un sacrificio al adorar, pues no es adoración. Lo elemental para adorar a Dios, que agrade a Dios, es que debe haber algo que cuesta un sacrificio. Y vamos a leer 3 pasajes, no sé si nos los repartimos, ¿verdad? Tal vez voy a pedir a Sergio que lea Génesis 22. El pasaje es largo, como tú lo quieras leer, Sergio, del 1 al 14, pero enfatizando los primeros versículos donde dice la Biblia que Dios probó a Abraham pidiéndole a su hijo. Y le voy a pedir al pastor Elías que nos dé la lectura de 2 de Samuel 24, y yo leeré el Salmo 51, 16 y 17. Si quieres, como la lectura tuya es la más grande, lo lees y comentamos un poco, y luego leemos los otros 2 y cerramos el comentario de los 3 pasajes. Por favor. Génesis 22 dice desde el primer versículo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Era hasta el 14, pero ¿Ah, sí? Te animaste. Perdóname, fue hasta el 19. Pues un pasaje
que tiene una temática extendida, pero sobre el sacrificio, ¿verdad? Dios le está pidiendo a Isaac, a su hijo, en sacrificio, pero ese no es Dios. O sea, había esa costumbre en las naciones de aquel tiempo, sacrificar los hijos. Pero es la única vez en la Biblia, en toda la Biblia, que se puede decir que Dios pidió a un ser humano, ¿no?, como sacrificio. Y yo creo que es más bien profético, apunta hacia Jesús, que es el Hijo de Dios y el unigénito, en ese momento el hijo de la promesa de Abraham, que iba a darse en sacrificio. Pero ¿qué quería Dios? ¿Quería Dios el sacrificio del hijo? Obviamente no. O sea, es como dices desde el principio, dice el verso 1 que probó Dios a Abraham. O sea, el deseo de Dios no era obviamente que muriera Isaac y mucho menos que Abraham viviera pues la pérdida de su hijo. Quería que realmente en su corazón Abraham estuviera consciente de que no podía vivir de la promesa, sino del dador de la promesa, que en este caso obviamente es Dios, y que aunque Abraham era, vamos a decirlo así, el resultado de una promesa de Dios y obviamente de un Isaac, disculpen, de una promesa de Dios, pero no era obviamente el objetivo, ¿verdad? El objetivo era que Abraham pudiera siempre estar, pues obviamente conectado en esa relación que obviamente tenía con Dios y que no se perdiera, como muchas veces sucede cuando Dios nos da algo y entonces ya nos enfocamos en eso que Dios nos dio, la recompensa, la bendición. Es tan valioso, nos puede atrapar. Exactamente. ¿No? Y Abraham pudo demostrar que aunque Isaac era muy importante, no estaba por encima de Dios en su vida. Ese realmente era el plan. La entrega de Abraham a Isaac, yo creo que has meditado mucho en ese pasaje. Le entregó a Dios a Isaac. ¿Qué está sucediendo ahí? Pudiera ser, porque no está en la Biblia, pero en teoría, que Isaac se estaba volviendo más importante que Dios para Abraham, o simplemente Dios quería asegurar que Abraham supiera que no es lo que te da lo más importante, sino Él que es el dador. Yo creo que hay un elemento ahí que la Biblia menciona. Cuando el Señor le dice, quiero que lleves a Isaac al que amas, pareciera un reclamo, ¿no? De pareciera que Dios, que es celoso, que es un Dios celoso, dice la Biblia, está notando que Abraham está como entregando más su corazón al hijo. Había razones. Él tenía 100 años y ahora el niño ha crecido y me imagino que ya es un adolescente y para cualquier padre es una alegría compartir con el hijo que tal vez el corazón de Abraham estaba teniendo alguna situación por ahí que Dios quiere probar su corazón. Ahora, Dios sabía lo que iba a suceder, Abraham no. Porque Abraham sí sabía que en ese entonces, en la cultura donde él viene, había sacrificios humanos y los ídolos, ¿verdad? Los dioses, se les ofrecía sacrificios humanos. Entonces él viene de ese contexto. Para él no es algo ilógico, pero no, me imagino que no fue fácil, pero ahí es donde se prueba el corazón de Abraham. Estaba dispuesto al sacrificio porque conocía a Dios. Que aquí es bien importante que Abraham no nada más lleva a Isaac alegre como que no me importa, ¿verdad? Claro. No, él conocía a Dios y él sabía que si Dios hizo posible que pudiera tener un hijo a los 100 años de edad, entonces podía resucitar a su hijo. Porque hay una influencia bíblica al respecto, que sabía que Dios era poderoso aún para levantarlo de los muertos. Exacto. Entonces lo importante de conocer a Dios, de no estudiarlo nada más, sino conocerlo realmente, conocer al Dios de la Biblia, cómo tener es. Una relación, una experiencia. Exacto. Porque yo creo que muchos de nosotros tenemos un chip que nos meten desde niños de un Dios chiquito, de un Dios castigador, de un Dios malo, etcétera. Una distorsión de Dios. Eso, y es lo que el enemigo quiere. Entonces, cuando ya hablamos de finanzas, o ya hablamos de algo que nos cuesta, de un sacrificio, entonces realmente no entendemos que Dios nos pide algo para probar nuestro corazón y que Dios nos lo va a devolver a su manera, en su tiempo, pero nunca se queda Dios con nada que Él nos pide. Y no nos pide algo para que tengamos una pérdida o un daño, sino para hacernos un bien. Por eso es que muchos no diezman o están en contra porque piensan que Dios les quiere quitar su dinero. Primero, ni es de ellos, es de Dios. Y segundo, no, Dios no nos quiere quitar. Él nos pide para probar. El diezmo es prueba.
Es como para limpiando probar el su corazón, ¿verdad? Para que no crezca mala hierba. Vamos a hablar del campo donde siembras tú frutos, árboles, que tienes que estar quitando la mala hierba porque te quita pues el abono, te quita o compite con. Entonces esa limpieza es necesaria cuando tú cultivas algo. Y también en el corazón la limpieza es necesaria. Y creo que los diezmos es como un rastrillo que entra y quita todo lo malo que pueda crecer. Así es. Entonces Dios prueba, pero nosotros no vamos a ser generosos ni vamos a ser obedientes si no conocemos bien a Dios. Claro, sí. Desconfiamos. Me está quitando. Sí. Me Y quiere no me hacer va a pobre. devolver, Me está o castigando. Pero no me va a alcanzar. No, Dios nos devuelve La todo. confianza, ¿no? Que es fruto de la fe de Abraham. Está dispuesto a darle a su hijo, él pensando que Dios va a hacer algo para devolvérselo. Porque él no sabía que Dios lo iba a detener, como tú dices, para no sacrificar, lo que dice el pasaje, Sergio lo leyó, pero que él estaba dispuesto, o sea, en el corazón de Abraham lo iba a matar, ¿sí? Sí. Y eso a veces son cosas que hay en nuestro corazón que crecen. Y no, aquí en el caso es una bendición, pero hay cosas en el corazón que crecen y nos desvían. Y de alguna manera la representación es que hay que matar lo que nos estorba para tener a Dios en primer lugar. Y creo que ese es, vamos a decirlo así, el fruto de eso siempre será para Dios adoración. Porque es lo que, si leemos en este pasaje o recordamos. Iremos a adorar. Sí, o sea, subiremos a adorar. Abraham entendió, como decía Elías, conocía también a Dios y entendía, porque era alguien que venía de los caldeos y toda una cuestión de adoración idolátrica y todo eso. Entendía que había, vamos a decirlo así, costumbres paganas que él ya no tenía que practicar. Y dice, iremos, adoraremos y volveremos a ustedes. Verso 5. El verso 5. ¿Sí? Entonces, ¿Lo lees, por favor? dice el verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Pero lo que va a hacer es sacrificarlo. Pero él no dice lo voy a ir a sacrificar. A lo mejor los siervos se escandalizan, pero dice vamos a ir a adorar. ¿Sí? Y ahí está la conexión, que la verdadera adoración tiene un costo. Cuando es como las obras, pues yo estuve acostumbrado a dar limosna y bueno, tuve un tiempo de monaguillo y veía que la gente lo que daba era el cambio. En aquel tiempo había los 20 de cobre, aquellos 20 que tenían como un solecito que ahora son cotizados, y la gente daba de esos 20 que eran grandes, como una moneda de 10, y daban pues un peso, 50 centavos. Realmente estaba lleno de monedas. Como lo que me sobra, como yo necesito tanto, pues es para Dios, ¿verdad? Y aquí vemos que es un sacrificio, lo más valioso. Sí. Y obviamente Abraham, que obviamente es el que está aquí en la prueba, estaba convencido de que lo que iba a hacer era un acto de sacrificio y de adoración a Dios, porque tú no puedes adorar a alguien que no conoces, lo vas a idolatrar. Cuando es alguien que no conoces, lo que vas a generar hacia esa persona es más idolatría que realmente adoración. Para adorar tiene que haber algo de conexión en el corazón y de entendimiento de quién es la persona a la que estoy obviamente rindiendo mi vida y para quién me estoy sacrificando, ¿no? Entonces, esa es la clave, creo yo, de Abraham para hacerlo como lo hizo, porque si lo leemos, me dice la Biblia, si nosotros viviéramos una situación donde Dios estuviera pidiendo algo como lo que le pidió a Dios a Abraham, en ningún momento Abraham le ruega a Dios, fíjate, le rogó más por la situación de Sodoma y Gomorra que por la situación del hijo. Había madurado. O sea, cuando en Sodoma y Gomorra y si hubiera tantos justos, y empezó así como una especie de regateo, como buen árabe, ¿verdad? Como de regateo, y si hubiera 20 y 10 y 15 y estaba ahí, quítale el número que pensaste. Aquí en ningún momento la Biblia nos habla que, oye, y si me esperas un año más. Es más, dice la Biblia que se levantó muy de mañana. O sea, nosotros trataríamos de darle dilación a todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que se haga más tarde? Como cuando tienes que entregar algo y no quieres, y te haces así como que te dormiste. Él se levantó, madrugó para cumplir el cometido de lo que Dios le había dicho, y eso me parece extraordinario por lo complicado que parece externamente vivir una experiencia como la que vivió Abraham. La Biblia no registra que Abraham platicara con Dios respecto a su instrucción. O sea, como dice Sergio, él nunca dijo por qué, nunca dijo, oye Señor, ¿qué vas a hacer? O sea, yo lo entrego, pero dime, hay un silencio absoluto. Subió triste, subió alegre. ¿Qué piensas tú? No, me imagino que no fue fácil para él. No iba cantando y silbando. No, yo creo que iba adorando, pero con lágrimas, ¿no? Ajá. Pero hay algo que se ve en la vida de Abraham. Siempre ha sido y fue y tuvo una vida de obediencia. Sí. Todo lo que Dios le decía lo hacía. Sal de tu tierra, y salió.
Abraham diezmaba, Sí. ya Sin antes, que hubiera un mandato. sin que hubiera un mandato, obedecía. Y yo creo que esto fue el nivel más alto de la prueba para Abraham, y después viene una bendición ahí. O sea, el resultado de esto viene una bendición. Es O sea, cierto. Dios quería bendecirlo, y yo puedo deducir que cada vez que Dios nos quiere bendecir a otro nivel, nos pide algo que nos duele más. Muy bien, hacerlo, ¿no? Es verdad. Lo está subiendo de nivel. Sí. Y le pone la prueba máxima. Porque de todo lo que vivió Abraham, la prueba máxima es entrégame a tu hijo. Porque muchos piensan que el diezmar ya es el mayor sacrificio que hacemos. Yo Sí, creo que el sí, diezmar es lo básico. Es ¿verdad? el kinder. Sí, pero a veces entregar algo que nos duele, dar todo, no sé qué podría ser en nuestro caso, pero a veces hay momentos que Dios nos pide todo, o nos pide algo que nos duele mucho. Pero no para quitárnoslo. No, es para bendecirnos. Para llevarnos a un nivel tremendo. Y Muy no bien. necesariamente, perdón, nada más hablando de Dios y todo eso tiene que ver con recursos materiales. A veces son situaciones, personas, algunas veces sueños propios que tenemos que poner a los pies del Señor. O sea, hay tantas cosas que podrían representar lo que vivió Abraham, porque como dice Elías, en cuestión económica Abraham siempre había sido fiel. O sea, no estamos hablando de alguien que le costaba trabajo, que esta era su primera prueba, pero aquí ya no era una cuestión solamente Le está material. pidiendo todo. Le está pidiendo todo y lo que representa lo más importante en su vida. Su Su sucesión, legado, sí. su descendencia, su herencia, su todo, ¿no? Y lo entregan, no va a tener descendencia, ¿verdad? Casi que no, si no viviera Porque Isaac. no le dijo, dame uno de tus hijos, dame a tu único hijo, ¿no? Al que amas, o sea, lo enfatiza como dice Elías, y todavía así como que no pareciera como que le pone sal a la herida del asunto, ¿no? Porque Dios enfatiza exactamente lo que representa para Abraham Isaac, ¿no? No hay adoración sin sacrificio. No hay adoración sin entrega. Y una manera bíblica y práctica de vivirlo, según la Escritura, que es idea de Dios, son los diezmos y ofrendas. Y eso es importante porque la gente cree que es idea de los pastores. O idea, alguna vez yo escuché, es que ustedes, les dijo un americano, ya ves cómo estaban los antiamericanistas de toda la vida de Estados Unidos, es que esos yanquis imperialistas vinieron a enseñarlos porque se quieren llevar el dinero de Estados Unidos. No, aquí Dios es el que instituyó que se le honrara con diezmos y ofrendas. Y eso a veces en toda etapa es un sacrificio y es una cosa que duele, de tanto que podemos deducir que si tú ya te acostumbraste a darle a Dios tus diezmos y ofrendas y no te duele, esto se lo dedico a la doctora Luz que estuvo en los anteriores podcasts, entonces ya no estás dando algo agradable a Dios, ya le estás dando sobras y Dios te está queriendo llevar a un nivel superior hasta que hagamos nuestras las palabras de William Wayne Myers, un héroe de la fe en México, que dijo, hay que darlo todo, ¿verdad? Yo vivo para darlo todo. Y él daba el 90% de sus ingresos, generalmente, de todo, y se quedaba con el 10%. Pues vivir para dar, dijo. Es que la vida se trata de vivir para dar. Vamos a leer las otras dos porciones para adelantar porque el tiempo es fulminante y no nos da chance. Vamos a leer juntos, tú primero y yo después, y luego comentamos sobre esto. Segunda de Samuel 24:24, Elías. Dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Tremendo. No ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Y miren la asociación con esta otra porción del Salmo 51 en el verso 16 y 17. Salmo 51 dice, verso 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto, sino que los verdaderos sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, arrepentido y humillado, tú no lo desprecias. Sacrificio. El rey David, en el contexto que tú leíste la porción, Elías, hay una plaga que está matando a la gente de Jerusalén. Y entonces
él busca al profeta para que le dé una indicación y el profeta le da varias opciones. Entonces él toma de caer en las manos de Dios porque dice: yo conozco a Dios que es misericordioso. Y entonces va y levanta, le dice el profeta: levanta un altar y adora a Dios en el monte fulano. Pero ese lugar donde Dios le está diciendo el profeta que vaya a adorar es de otra persona. No es algo propiedad del rey, aunque él es el rey. Y entonces llega y el dueño del terreno, que se llama Arauna, se sorprende de que venga a su propiedad, sale a su encuentro y le pregunta qué necesita. Y David le dice: necesito levantar un altar para ofrecer un sacrificio a Dios y que la plaga cese. Y entonces el rey David dice: te lo compro. Y está ahí la explicación, Elías. Y a veces nada más hablamos de David, pero hay que ver la otra persona Arauna, sí, que está queriendo regalar el terreno. Porque cuando se trata de Dios, aquí hay dos personajes. Uno quiere decir: yo te lo regalo, es un terreno, si es para Dios, yo lo doy. Y David, que le dice: no, yo quiero pagar, yo quiero que me cueste. Los dos están bien. Sí, los dos están bien, tratando de agradar a Dios y haciendo un sacrificio, porque regalar un terreno no es fácil, y comprarlo también para solo un altar tampoco es fácil. Entonces yo creo que los dos tienen claramente el concepto, conociendo el contexto del pueblo judío respecto a las propiedades, pues entonces se hace mucho más grande. Parece ser que era una propiedad sacrificio heredada, que él y su familia vivían ahí desde hace rato. Y que los judíos no venden, ¿no? Y no venden. Sí, entonces yo creo que ese espíritu, esa actitud de darle a Dios lo mejor, lo primero, no solamente hablando de finanzas, es una parte, pero perdonar cuesta. Oh, sí. A algunos es fácil dar el diezmo, pero no perdonan. No sé, hay muchas cosas en la vida que nos cuesta trabajo y a veces tenemos que ser generosos o extravagantes en nuestra generosidad en cualquier área que nos toque vivir. Elías, tú que tienes un grupo, si no mal recuerdo, de varios empresarios a los que tú les dedicas un tiempo mensual o quincenal para instruirlos, ¿verdad? Porque Dios te ha dado en la congregación, que es numerosa allá en Oaxaca, gente de empresa, gente emprendedora, ejecutivos, dueños de empresas. Tú, en tu experiencia con todos ellos, ¿qué es más difícil de entregar? ¿Qué es lo más difícil de entregar para un empresario? ¿Su tiempo, su dinero, el control que tiene de su negocio, de su fábrica, o reconocimiento? Yo creo que el dinero. Muchos pensarían que entre más ricos son, más fácil dan. Yo creo que es al revés. Es al revés. Lo más difícil para una persona bendecida por Dios en su economía es dar. ¿Por qué, Elías? Porque se convierte en un ídolo. El recurso, el dinero se convierte en una, lo dice Proverbios, ¿no? En una, como algo seguro para ellos, y entre más tienen, más difícil es para ellos dar. Ahora, pensaríamos, ¿no? Alguien gana 20 millones de pesos y da una ofrenda de 100,000 pesos, pensaríamos que es mucho. En realidad no, para ellos. Dar lo que le corresponde a Dios le va a costar más, es un sacrificio, y pocos se alegrarían por hacerlo. La verdad, entre más tienen. ¿Por qué la persona que menos tiene da más? A veces más sacrificante también para alguien dar de lo que no tiene. Pero yo creo que lo más difícil es que un empresario se rinda y diga: voy a cumplir con Dios, voy a reconocer que es de Él. Coincide con, yo platiqué con una pareja de pastores aquí en México que tiene una iglesia de más de 5,000. Y ellos me decían que en la experiencia que tenían ya de muchos años, era que los más ricos, porque tenían varios millonarios aquí de México, que son conocidos por las empresas que tienen. Algunos estaban ahí y trabajaban también en puestos ejecutivos de compañías internacionales para México y Latinoamérica, con sueldos de $500,000 y bonos al fin de año, y que los más ricos eran los que menos daban. Que cuando levantaban una promesa para hacer algo y constantemente, ellos eran los que más se quejaban y los que más apoyaban, así me dijeron, es la clase media.
En la clase media que tenemos aquí es la que ha apoyado más. Sí, algún rico de repente da una super ofrenda, pero que no es común. De hecho, yo te hice esta pregunta hace mucho tiempo, que si los millonarios diezman. Porque yo he visto 2, 3, me ha tocado conocer 2, 3, no tantos, y ellos ofrendan generosamente, pero nunca se sabe cuánto ganan porque no diezman. ¿Diezman? Es muy complicado. Es muy complicado. Pero si alguien gana 10 millones al mes, pues es 1 millón y te llegan con ofrendas de 500 y de 600, pero son ofrendas. Yo creo que por eso Jesús, cuando se refiere al joven rico, ¿verdad?, habla de que es muy difícil para un rico. No dice que es imposible, pero es muy difícil. Entonces, personas, comentamos como la doctora Luz y otras personas que conocemos que son fieles en su dar, no importa lo que tengan que dar. Bueno, la doctora mucho, Luz poco. Es una excepción. Entonces, es la perla de gran precio que Dios te... Por eso decimos gracias a Dios por sus vidas, lo que yo compartía en el Congreso de Empresarios, que se conviertan en columnas financieras del reino de Dios. Muy bien. Porque como que nos hemos olvidado, si Dios me bendice mucho, yo quiero dejar herencia, pero todo eso, al final de cuentas, el dinero es papel, ¿no? No dejamos nada más que papel. Pero el reino de Dios, si invertimos, estamos acumulando tesoros en el cielo. Es muy difícil para un empresario entender eso, y cuando lo hay, no saben cuánta bendición es para el reino de Dios, ¿no? Toda instrucción de Dios es para bendecirnos y hacernos bien, no para hacernos mal. Y en este caso, la generosidad es para que la obra de Dios tenga lo suficiente para bendecir a otros. Y claro, el empresario lo puede hacer también, pero una congregación con los recursos suficientes va a implementar programas de ayuda social, va a aumentar sus destinos a ayudar a otros, porque el propósito de la iglesia es dar testimonio de Cristo y con las buenas obras que hacemos, que la gente glorifique a Dios. Dice Jesucristo que viendo las personas tus buenas obras glorifican a Dios que está en los cielos. Y de ahí que las iglesias cristianas en México por lo menos no tienen los recursos que en otros países, Europa, Estados Unidos y Canadá, donde todas las iglesias tienen albergue, tienen para dar de comer, tienen un orfanato, porque la vocación de los cristianos es servir y dar a los demás. Pastor Sergio Anaya, ¿por qué es importante que el empresario no solo entienda y practique los diezmos? Que yo estoy concluyendo que el empresario lo hace, pero los millonarios no lo hacen. Y estoy yo haciendo memoria. Yo no conozco aquí en México un millonario que diezme. Conozco varios en algunas congres, pero que dan grandes ofrendas, no diezman. Pero ¿por qué es difícil que el empresario o es importante que aprenda que no solo hay una parte de su ingreso que le pertenece a Dios, sino que también participe en los diferentes tipos de ofrenda? La doctora Luz, que está participando en el Congreso de Empresarios, nos dijo que nos va a explicar la diferencia entre diezmar y ofrendar. Pero bueno, básicamente aquí algo que comentábamos, creo que fue hace un par de capítulos de los podcasts, la diferencia entre lo que es algo que yo le tengo que entregar a Dios, que es básicamente un pacto con lo que es el diezmo, y lo que yo voy a expresar de gratitud, de agradecimiento y obviamente adoración a Dios. Yo no puedo considerar el diezmo exactamente como bueno, es parte de la adoración, pero no es la parte esencial, porque la parte esencial es lo que yo doy de manera, vamos a decirlo así, voluntaria, no en un sentido. No hay límite para la ofrenda. Sí, no hay límite para la ofrenda. Entonces, creo que eso es algo que, así como obviamente Elías tiene muchísima más experiencia que yo en eso, pero la realidad es que yo he notado que los empresarios manejan como que una cosa soy yo y otra cosa es mi empresa. Porque muchos, a lo que me ha tocado a mí, la justificación que pones es que yo solo diezmo de lo que yo recibo, me asigno un sueldo, y entonces yo diezmo de, no sé, de ese sueldo, me asigno un sueldo X, pero la empresa sigue prosperando. Entonces el argumento que muchas veces manejan es que, bueno, eso es la empresa, ¿no? Y entonces yo solamente voy a usar mis recursos para bendecir a Dios, y entonces pues obviamente estoy limitando el desarrollo de la empresa, porque ya no tengo una empresa que realmente está redimida en el sentido obviamente de bendición y de cobertura de Dios, porque la pongo como aparte de mí. Ese es un punto que creo que afecta en ese sentido, y que lo he visto como una especie de estrategia que muchos empresarios manejan para justificar el por qué no soy fiel en esa área, ¿no? Y entonces separo, ¿no? Una cosa es mi empresa y otra cosa soy yo, cuando realmente debería ser
Obviamente entiendo que en el sentido legal no, pero en el sentido espiritual sí. Yo tengo que estar consciente que esto que Dios me dio es parte de su bendición y que tengo que tratarlo como si fuera algo propio. ¿Una vida bendecida o una empresa bendecida? Exacto. Ese sería como el resumen, ¿no? Y entonces no hay esa congruencia en ese aspecto, ¿no? Y entonces ya regresando a la pregunta, el diezmo, pues obviamente lo tenemos que tener bien claro como algo que le pagamos a Dios, y la ofrenda y todo lo demás que la Biblia habla, entra ya la condición de mi corazón en cuanto a generosidad. Una cosa es la fidelidad, porque en el diezmo no soy generoso, porque estoy dando un porcentaje ya definido. En la ofrenda y todo lo demás que la Biblia habla, primicias, promesas, ahí es donde entra la generosidad. Como la viuda de las 2 monedas de Lucas 21, que echó todo el sustento que tenía. Palabras de Jesús. Eran 2 monedas de muy baja denominación, pero era todo su sustento, estaba dando todo. Sí, para ella sí era un sacrificio, para los demás Jesús dijo era de lo que les sobraba. Hay un problema cuando vemos a alguien que no quiere aceptar el diezmo, porque a veces dicen, y es un problema de control, porque al diezmar yo pierdo el control de ese dinero, yo lo entrego. Y hay muchos que tienen problemas de control, decir, bueno, no lo voy a dar acá, lo voy a dar de esta manera y voy a regalar mi dinero, porque sí dan, pero dan diciéndole ellos a Dios, yo quiero controlar el cómo usar el recurso. Como entonces exacto, ya le quieren decir a Dios, tal vez ese me debe un favor, ¿verdad? Entonces va a estar muy contento para luego ayudar. Entonces creo que debemos aprender a soltar el control, tanto los de la clase media, el trabajador, el que tiene un oficio, el millonario, cede los controles y depende de Dios, ¿no? Creo que hay que, muy bueno, es un problema de control, que falta el conocimiento que decías bien de Dios. Porque una cosa es que un empresario o una gente próspera aprenda que Dios dice que diezmen y vea los testimonios, luego alguien lo menciona en un mensaje, luego alguien pasa a dar testimonio, etcétera, etcétera, y dice, no, pues está en la Biblia, sí, ya lo capté, pero lo tengo que dar, porque no conoce a Dios. No lo quiero dar. Es mi gozo. Yo conozco a la doctora Luz de hace tiempo. Y ella cuando da con gozo. Digo, alguna vez tal vez si Dios le pidió algo más valioso, pues, pero ella da con gozo. Yo fui a África y me tocó estar en una congregación, estuvimos 15 días en África, me acompañó el pastor Joseph Chucks Ochia de Nigeria, y vi como 4 iglesias cómo los africanos dan, esto es general, pasan danzando. No sé si danzando y llorando, pero los cantos durante la ofrenda son alegres, sumamente alegres. Y a una de las congregaciones, no todas, todos pasan como bailando, danzando. Levantaron 4 ofrendas. Los diezmos primero, luego las ofrendas, luego una ofrenda para misiones y para un proyecto. Y las 4 veces pasó el 80% de la gente danzando. Creo que a veces lo que nos falta para ser generosos, aunque hay pruebas, es el conocer a Dios, que siempre que nos pida algo o que nos guíe a dar algo es porque nos quiere bendecir, subir de nivel, hacer un rompimiento en algo que nos esté oprimiendo. O sea, en el corazón no está entendido por qué damos. Que es una lucha espiritual también, porque fíjese que hay mucha gente que da, digo, desde culturas ancestrales que daban a sus hijos, sí, los sacrificaban, sí, que daban, eso sí es un sacrificio, hasta los que pagaron 120,000 por un partido de fútbol, que es una manera de dar. Y cuando llegamos a la iglesia decimos, no quiero dar, o me siento, y empiezan los ataques hacia el dar, porque yo creo que el enemigo sabe que Dios nos va a bendecir, sí, lo hacemos, y nos detiene esa bendición con ese ataque. Por eso hay mucho ataque hacia el diezmo, cuando hablamos de dinero es muy atacado. Sí, se pone tenso el ambiente. Sí, pero la gente da, el cuánto damos, de cualquier manera diezmamos. El caso es, ¿a quién le diezmamos? ¿A un secuestrador? Sí. Algunos van a terminar diezmando a un secuestrador. O al mecánico en un accidente. Diezmamos, de cualquier manera vamos a diezmar. Dios nos invita a diezmar trayendo nuestros diezmos, y Él dice, yo reprenderé al devorador, yo te voy a cuidar de esto. Pero si no, de todas maneras vas a diezmar. Es una lucha espiritual, sí, porque ese demonio mencionado en la Biblia como el devorador es la única vez que es mencionado, y dice
que Él lo va a Y reprender. que solo Dios puede reprender. Porque nos ha mandado a nosotros a reprender los demonios y echarlos fuera, pero ahí Él no. Él dice, yo lo reprendo. Así es. Es una lucha espiritual. Vamos a el tiempo avanzado y tenemos que empezar las conclusiones. Yo creo que, como decía el Salmo 51, lo que Dios quiere es un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, un corazón rendido. Y si tú ofrendamos o diezmamos mecánicamente o porque entendemos que hay necesidades en la obra de Dios, y pues aquí estoy, antes yo usaba el dinero para el mal, ahora lo uso para apoyar la obra de Dios, pero si no hay alegría, gozo en el corazón, si no hay ese entendimiento de que Dios es bueno, de que si yo sacrifico a mi Isaac, Él está esperando bendecirme, aunque parezca muerte, va a producir vida. Todo eso falta aterrizarlo en los corazones de los que damos, y Dios permite que lo hagamos frecuentemente, porque es como la cena del Señor, del pan y el pan, el cuerpo, el vino, el jugo de uva, la sangre. Hay que estarlo recordando siempre. Y entender algo, Felipe, Elías, que a mí me llamó mucho la atención, curiosamente, estos pasajes, porque la Biblia habla que Dios siempre hace memoria de lo que le damos, de sus ofrendas. Y estos dos pasajes que vimos, me refiero a los que... de David y del Salmo. El de David y el de Abraham. Es bien curioso porque Dios dejó un testimonio de todo eso. ¿Dónde sacrificó, dónde le pidió Dios que sacrificara? En el monte Moría. ¿Y dónde fue el sacrificio de David en la era de Abraham? En el monte Moría. ¿Y dónde se edificó el templo de Salomón? En el monte Moría. Ahí está el testimonio del Mira, resultado. fíjate, tú descubriste algo que no nos dijo el productor. Ahí está el resultado de la memoria de Dios de lo que damos. Ahí se edificó el templo. Ese templo glorioso que todos sabemos de Salomón se edificó en el mismo lugar donde sacrificó ofreció sacrificio Abraham y David. Y ahí dejó Dios como testimonio el lugar de adoración. Ahí es donde Dios conecta sacrificio con adoración. Donde se rinde adoración a Dios, supuestamente en el sentido físico, en el templo. Ahí se estableció el templo, en el mismo lugar donde dos hombres de Dios literalmente rindieron su adoración en sacrificio a Dios con el precio que tuvieron que pagar. Tremendo. Y para terminar, me faltó una pregunta que creo que es relevante. En una cultura que busca maximizar las ganancias y minimizar los costos, ¿qué significa el principio mencionado ahorita por Sergio de no ofreceré a Dios algo que no me cueste? Todo el mundo está pensando cómo invertir menos y ganar más, cómo maximizar con lo que tiene más ganancia, y ahí cómo aplica la frase no ofreceré a Dios algo que no me cueste. Como yo decía, si ya das y estás acostumbrado, o ya lo haces como hasta con tu presupuesto, a lo mejor no estás dando algo que agrade a Dios porque no duele. Dar es sacrificial. Desde el momento que determinamos voy a dar, ya hay un sacrificio. El cómo lo dé, lo puedo dar alegre, pero eso no significa que no me esté costando. Claro. Me está costando porque he decidido que este recurso es de Dios y lo voy a dar con alegría, pero me cuesta, porque en las finanzas me va a afectar, pero yo tengo que confiar en la promesa de Dios de bendición. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es darnos a nosotros mismos a Dios. Como dice de los de Macedonia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y de ahí se nos va a hacer más fácil dar. Es que no está pidiéndonos Dios que demos esto y demos aquello, sino que primero nos demos. Y todo lo demás que nos pide, pues en el transcurso de nuestra vida lo damos. Si nosotros nos hemos dado. Creo que ahí está, diste en la clave. En una cultura que maximiza las ganancias, hay caminos antiguos que no se pueden evadir. Hay cosas que se establecen y que hay que hacerlas desde que se establecieron hasta nuestros días. Un comentario final, Pastor Elías, para despedirnos ya de todos ustedes. Pues que Dios nunca nos va a quedar a deber nada. El Señor nos ofrece, y creo que es el que nos ofrece, si somos inversionistas inteligentes, Él nos ofrece un regreso de nuestra inversión a un porcentaje que nadie nos lo daría en este mundo y en la vida eterna. Entonces, si hacemos un estudio del porcentaje que Él nos ofrece, si nosotros damos, es
es la mejor inversión que podemos hacer. Muchas gracias. Un comentario final, doctora Anaya. Pues siempre entender que en el reino es muy diferente en el mundo. En el mundo es primero disfruta y luego obviamente paga el precio. En Dios siempre es obviamente una prueba primero de nuestra fidelidad, y la expectativa de lo que Dios va a hacer como resultado de ese sacrificio siempre va a ser superar cualquier expectativa humana, porque Dios siempre nos va a sorprender y asombrar porque es un Dios tan grande. Bueno, todo amor verdadero requiere sacrificio. Si usted es papá, mamá, esposo, esposa, hermano, amigo de alguien, el amar es sacrificar. Dios de tal manera amó al mundo que dio a su hijo para ser sacrificado en una cruz por amor a nosotros. Cuando haya que pasar por un sacrificio, nomás recordemos que es una manifestación de amor. Y podemos amar a Dios sacrificando la falsa confianza que este mundo nos insta a poner en los bienes materiales. Como dijo el mencionado William Wayne Myers, que ya partió con el Señor, de 102 años, Dios debe tener tu corazón, y si tiene tu corazón, tiene tu bolsillo. No vas a repelar. Aunque hay que practicarlo para recordarlo y requiere sacrificio, es por amor que damos a Dios. Vamos a ser despedidos y les invitamos a todos a que nos compartan este link, compartan lo que han aprendido en otros lugares, que animen a otros a conectarse a este podcast. Están todos los podcasts guardados históricamente aquí en nuestro canal, y usted puede buscar otros temas donde hay invitados como el tío de la casa, que casi aparecen todos, y muchos de nuestros invitados. La palabra de Dios es para vivirla, y le despedimos. Que Dios le bendiga y la palabra de Dios dé fruto en su vida. Gracias Sergio. Gracias.